Antes de subir al tren, mi marido me apretó la mano y susurró: si alguien pregunta, di que eres mi prima, ni una palabra sobre nuestro matrimonio, no te equivoques. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. Obedecí, y gracias a Dios lo hice. 9 minutos después, el revisor entró en nuestro compartimento y dijo: buenas tardes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Que disfruten la transmisión. Pero antes de aquel instante, antes del miedo, el engaño y la terrible lucidez que vendría después, existía un día común y corriente, perfumado a vainilla, café recién hecho y ralladura de limón. Daria Brusnikova estaba detrás del mostrador de su cafetería. Sweet Stories. Hora pico. El aire vibraba con voces, tintinear de tazas y risas cálidas. Estaba dando el último toque. Una lluvia fina de virutas de chocolate sobre una rebanada de pastel Praga, destinada a la mesa junto a la ventana. Cuando la puerta de vidrio se abrió de golpe con el tintineo nervioso de la campanilla, una ráfaga de viento otoñal irrumpió, y con ella, Abraham. No entró, irrumpió. El rostro blanco como la harina, gotas de sudor en la frente pese al frío exterior. Sus ojos desorbitados se movían febrilmente hasta encontrarla. Ignorando el saludo de Mila, su amiga y socia, avanzó entre los clientes y se precipitó hacia Daria. Dasha, jadeó con acento agudo aferrándole el brazo. Sus dedos estaban helados y apretaban con fuerza dolorosa. Nos vamos, ahora. Abraham, ¿qué ocurre? Me estás asustando. El café está lleno. No me importa, siseó, lanzando miradas nerviosas hacia la puerta, como si esperara que alguien la atravesara en cualquier momento. A la oficina. Ya. En sus ojos vio un terror crudo. Ese no era el Abraham que ella conocía. El hombre dulce, algo perezoso que evitaba los conflictos siempre que podía. Este hombre parecía un fugitivo. Le indicó a Mila que todo estaba bien, aunque no lo creía ni por un segundo, y dejó que su marido la arrastrara hasta la pequeña oficina detrás de la cocina. Apenas cerró la puerta, él se desplomó contra ella, respirando con dificultad. Tenemos que irnos, susurró. Ahora mismo, fuera de la ciudad. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿De qué estás hablando? Tengo trabajo pedidos. Dasha, escúchame. Se volvió y la sacudió por los hombros, sus ojos ardían. No entiendes, estoy en serios problemas. ¿Recuerdas lo que mencioné sobre el faltante en la fábrica de mi madre? Ella recordó vagamente un comentario casual sobre discrepancias financieras en la planta textil de su imponente madre, Anastasia Chajina. Él jamás la había involucrado en esos asuntos. Intenté arreglarlo, tartamudeó. Pedí dinero prestado para cubrir el hueco antes de que ella se diera cuenta. Pensé que lo devolvería rápido. ¿A quién se lo pediste? No importa, la interrumpió. No son banqueros, no van a esperar. Me encontraron esta mañana. Si no pago antes de esta noche. No terminó la frase. Un escalofrío recorrió la espalda de Dasha. El mayor defecto de Abraham siempre había sido su obsesión por impresionar a su madre, incluso a costa de su estabilidad y su paz mental. ¿Cuánto? Mucho, más de lo que podríamos conseguir. Su voz se quebró. Podrían venir aquí, o a casa. Tenemos que desaparecer solo unas semanas, hasta que encuentre una salida. El miedo por él superó a la confusión. Él no estaba fingiendo, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué hago?, murmuró sin reconocerse en su propia voz. Casa, ahora 10 minutos para empacar. Una maleta. Lo esencial, dinero, documentos, hay un tren en 1 hora. Ya lo comprobé todo. No le dio tiempo de pensar. La arrastró por la cocina. Lanzó a una atónita Mila una excusa sobre una emergencia familiar y salieron. El camino a casa duró 7 minutos, cada uno estirado hasta volverse insoportable. Abraham se saltó un semáforo en rojo. Dasha dio un respingo. En casa el caos los esperaba, roperos abiertos, ropa por todas partes, una maleta medio hecha. 10 minutos, Dasha. Muévete. Con manos temblorosas, agarró ropa interior, suéteres vaqueros, cepillo de dientes, cosméticos, pasaporte, cartera, metiéndolo todo a ciegas en un bolso. Él no le permitió dar un último vistazo al hogar que habían compartido 5 años, la empujó hacia la puerta y la cerró de golpe. La estación hervía como un panal trastornado, ruedas retumbaban, cargadores gritaban, los altavoces zumbaban. Abraham la arrastró entre la multitud,
sujetándola como a un salvavidas vigilando cada sombra. Dasha apenas podía seguirle el ritmo, el corazón desbocado. Llegaron al andén. Vapor rodeaba el tren, 3 minutos para partir. Entonces él se detuvo, se volvió, le clavó los dedos en el brazo. «Escucha bien», dijo frenético. «En cuanto subamos, si alguien pregunta, ¿eres mi prima, entendido? Mi prima de otra ciudad, ni una palabra sobre matrimonio, no falles, júralo». Ella se quedó inmóvil. La instrucción era tan absurda que momentáneamente eclipsó el miedo. ¿Por qué prima? Porque ahora, a los cobradores les daba igual el estado civil. No hay tiempo. Hazlo, gruñó. Promételo. Antes de que pudiera responder, la empujó a bordo, lanzó las maletas y saltó justo cuando el tren arrancaba. El silencio en el compartimento era pesado, opresivo. Abraham miraba por la ventana. Dasha, rígida, repetía su orden en la mente. «Prima, ¿por qué?» Algo no cuadraba, como si una verdad más oscura acechara tras todo aquello. 9 minutos. El traqueteo rítmico de las ruedas. La puerta corrediza se abrió de golpe. El revisor, severo, imperturbable, entró. Su voz era formal, casi judicial. «Abraham Pavlovich Chagin». Abraham se volvió lentamente, el rostro lívido. «Han dejado un mensaje para usted en la estación», continuó el revisor. Su madre, Anastasia Igorevna, le desea un viaje de negocios provechoso. El corazón de Dasha se detuvo. Anastasia lo sabía. Él había hablado con ella. Entonces, ¿por qué huir? Luego el revisor volvió su mirada fría, escrutadora hacia Dasha. Y, añadió, marcando la última palabra con escalofriante claridad, envía sus más cálidos saludos a su prima. El mundo se quebró. Una palabra. Prima. La mentira que Abraham había inventado minutos antes ya estaba en boca de su madre. No huían de criminales. Aquello era otra cosa, algo calculado. Un juego. Y Anastasia dictaba las reglas, no los perseguía, los vigilaba, los controlaba. Les permitía huir porque ella sostenía la correa. Dasha no podía respirar. El verdadero peligro no estaba afuera. Era la familia, omnisciente, omnipresente. El revisor salió cerrando la puerta con solemnidad. Pero el frío quedó, pegado al aire como escarcha. La palabra prima latía en su cráneo. Abraham se apartó de la ventana, agarrándose la cabeza, balanceándose. «Lo sabe», susurró. «Lo sabe todo». Miró a Dasha, desquiciado, acusador, como si aquello fuera culpa suya. «¿Le dijiste a alguien?» «A alguien». La voz de Dasha apenas era un hilo. «Inventaste eso hace 3 minutos en el andén. ¿A quién podría habérselo dicho?» «Abraham, no son bandidos, es tu madre. ¿Qué está pasando? Me debes una explicación». «Silencio», siseó él, llevándose un dedo a los labios y lanzando una mirada paranoica a la puerta. «Pueden estar escuchando. Su gente está en todas partes». Comenzó a recorrer el estrecho compartimento como un animal atrapado, de la ventana a la puerta y de vuelta, tropezando con las maletas y murmurando incoherencias. El pánico que Dasha había percibido en él en la cafetería regresó multiplicado por 10. Esto ya no era miedo común. Era un terror primario ante su madre omnisciente y omnipresente. «No podemos quedarnos en este tren», soltó finalmente, deteniéndose frente a ella. «Es una trampa. Nos está observando. Sabe a dónde vamos. Tenemos que bajarnos. Bajarnos. ¿Dónde? Estamos en medio de...» «En la próxima estación», lo interrumpió. «No sé qué tipo de estación es, y eso es bueno. Tiene que ser un paradero olvidado. Nos bajamos y perdemos nuestra pista. Debemos romper la ruta». Su lógica era frenética, errática. Pero Dasha estaba demasiado atónita para discutir. La verdad, no huían de criminales, sino de su propia suegra. La había paralizado. Anastasia Igorevna nunca la había apreciado. Siempre la había considerado una chica sencilla de otro mundo, indigno de su hijo. Pero la antipatía era una cosa. Este juego frío y calculado era algo mucho más siniestro. «Está bien», susurró. «Como digas». Los siguientes 40 minutos transcurrieron en un silencio asfixiante. Abraham se sentó frente a ella, acurrucado en un rincón, mirando el paisaje otoñal y gris que desfilaba ante sus ojos. Se mordía las uñas, su pie temblaba inquieto. Dasha permanecía inmóvil, intentando recomponer la realidad. La historia de la deuda se había desmoronado. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Por qué huían?
¿Y por qué Anastasia los había dejado ir solo para enviar aquel cruel mensaje? Finalmente, el tren comenzó a desacelerar. Afuera apareció un pequeño andén de cemento y un edificio de una planta con un letrero descolorido. Malinovka. No había pueblo, ni asentamiento, solo unas cuantas casas torcidas en el horizonte y campos grises interminables. Un lugar para desaparecer o para ser abandonados. «Toma tus maletas», ordenó Abraham. «Rápido». Saltaron al andén justo cuando el tren se alejaba, dejando tras de sí un viento frío y húmedo que calaba hasta los huesos. Se quedaron solos observando el tren partir, el último hilo que los conectaba con el mundo que conocían. «¿Y ahora qué?», preguntó Dasha, abrazándose el abrigo. «Ahora buscamos dónde quedarnos», respondió él, más calmado, como si recuperara el control. «Nos escondemos», pensamos, «y mañana decidimos el siguiente paso. Debe haber alguna posada por aquí». Siguieron un camino de asfalto agrietado desde la estación. Si se podía llamar pueblo, consistía solo en una calle, tierra, barro, ventanas tapiadas. El silencio era sofocante. Tras 10 minutos lo encontraron, un edificio gris de 2 plantas con un letrero torcido, Transit Hotel. Dentro, el aire olía a humedad y muebles viejos. Tras el mostrador, una anciana con suéter de lana tenía la mirada fija en el televisor. Les entregó una llave sin pedir siquiera los pasaportes, lo que visiblemente agradó a Abraham. La habitación reflejaba el hotel. 2 camas hundidas con colchas desteñidas, una mesa endeble, un armario inclinado y la misma vista de campo gris. El frío interior era más intenso que afuera. Abraham dejó caer las maletas y exhaló aliviado. Incluso intentó sonreír. «Bien, aquí estamos. Definitivamente no nos encontrará aquí. Pasaremos la noche y mañana idearé algo». Parecía casi sereno ahora. El pánico había dado paso a una determinación rápida. Rodeó los hombros de Dasha con su brazo. «Perdóname por arrastrarte a esto. Lo arreglaré todo, lo prometo. Solo necesitaba tiempo para pensar, para alejarme de ella». Ella quiso creerle, desesperadamente. Quizá solo había entrado en pánico. Quizá había cometido un error, pero seguía siendo el hombre con quien se había casado. Exhausta se apoyó en él. «Necesito hacer una llamada», dijo, separándose. «La señal aquí es pésima. Iré al vestíbulo, allí será mejor. Tú acomódate y descansa». Le besó la frente, tomó su teléfono y salió cerrando la puerta con suavidad. Dasha se sentó al borde de la cama. Los resortes crujieron en protesta. No desempacó, no tenía fuerzas. Miró una grieta en la pared, con forma de telaraña. Pasaron minutos. Alguien tosió detrás de la pared. Sonaron pasos pesados en las escaleras. 15 minutos, luego 30. Él aún no volvía. «Tal vez está arreglando el dinero», se dijo, negociando. Se acercó a la ventana. Había anochecido. Una farola solitaria proyectaba un débil círculo amarillo sobre el camino embarrado. 45 minutos. La inquietud familiar volvió a su pecho. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué podría estar discutiendo durante casi una hora? Al pasar una hora, ya no pudo quedarse quieta. Con el corazón palpitante de temor, se abrochó el abrigo y salió corriendo. Bajó las crujientes escaleras. El vestíbulo estaba vacío. La mujer seguía viendo la televisión. «Disculpe», dijo Dasha, intentando mantener la voz firme. «El hombre de mi habitación bajó a hacer una llamada. ¿Lo vio?». La anciana levantó la mirada perezosamente. «¿Alto cabello oscuro?». «Sí, se fue», respondió con indiferencia. «Hace unos 40 minutos, tal vez más». Dijo que volvía enseguida y salió. Dasha se quedó paralizada. «¿Se fue? ¿A dónde?». La mujer se encogió de hombros. «¿Cómo voy a saberlo?». Fue hacia la estación. La sangre se le heló en el rostro. Corrió de vuelta a la habitación, buscando la llave con manos temblorosas. Abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. Al principio todo parecía igual que cuando la dejó, hasta que su mirada cayó sobre el lugar donde habían estado las maletas. Su maleta había desaparecido. Pero eso no era lo peor. Su bolso también había desaparecido. Se desplomó de rodillas, revisó bajo la cama. Nada. Su cartera con todo el dinero, su teléfono, su pasaporte. Todo se había esfumado. Él no solo se había ido, le había arrancado la vida. Su marido la había robado. Un rugido hueco llenó sus oídos.
Volteó almohadas, arrancó mantas de las camas, abrió el armario de golpe. Vacío. El golpe le cayó como un hachazo frío, agudo, definitivo. Él no había entrado en pánico. No la había protegido. La había usado. Y había planeado esto. El aire se le cortó en el pecho. La habitación giró. Salió disparada por la puerta, tambaleándose escaleras abajo. ¿Dónde está?, gritó, golpeando el mostrador. ¿A dónde fue? Tenía 2 maletas. Debió ver 2 maletas. Te lo dije, murmuró la mujer, inclinándose hacia atrás. Se fue con una sola maleta. No vi 2. Él las había sacado por separado para no llamar la atención. Mientras ella esperaba arriba, él ya caminaba por el oscuro camino hacia la estación, llevando en sus manos toda su vida. Necesito hacer una llamada, balbuceó Dasha. Ahora mismo. La mujer la miró con desconfianza. Una joven sin dinero, sin documentos, al borde de la histeria. El teléfono público está por allí. Dasha se volvió y la desesperación la aplastó. No tenía dinero, ni un solo centavo. Incluso los bolsillos del abrigo estaban vacíos. Mi dinero se ha ido, susurró, mientras las lágrimas calientes le quemaban las mejillas. Por favor, déjame hacer una llamada. Solo una. Te enviarán dinero, lo juro. La mujer la estudió durante un largo momento. Luego suspiró, dejando asomar un mínimo rastro de humanidad. Está bien, murmuró finalmente. Una llamada. Pero rápido. Dasha casi corrió hacia el teléfono. Sus dedos temblaban tanto que marcaba mal el número de Mila varias veces. Rezaba para que su amiga estuviera en casa. Rezaba para que respondiera. Después de un interminable timbre, una voz somnolienta finalmente contestó. ¿Hola? Mila. Soy yo, Dasha, gritó ahogada en sollozos. Dasha, ¿qué pasó? ¿Qué ruido es ese? ¿Desde dónde llamas? Jadeando, trabándose en las palabras, Dasha trató de explicar el tren, la madre de Abraham, el pueblo desolado, su promesa de hacer una llamada y cómo desapareció con todas sus pertenencias. Cada frase salía rota, cruda. Siguió un silencio. Mila no dijo nada, y ese silencio era más aterrador que cualquier pregunta. Cuando finalmente habló, su voz fue de hierro. Está bien. Entiendo. Escúchame con mucha atención, Dasha. ¿Dónde estás ahora mismo? Necesito la dirección exacta. Dasha recitó el nombre del hotel lúgubre y del pueblo olvidado. Información que acababa de obtener de la recepcionista. Bien. Ahora lo importante. Necesitarás dinero. Y no tienes tu pasaporte, ¿verdad? Eso significa que una transferencia común no servirá. Hay una oficina de correos allí. O un banco que pueda hacer transferencias mediante palabra clave, tipo corona dorada o algo así. Dasha preguntó. La mujer se encogió de hombros. Sí. Había una oficina de correos en un pueblo vecino a 5 kilómetros y supuestamente emitían transferencias por código. Perfecto, dijo Mila. Mañana, en cuanto abran, vas allí. Estoy transfiriendo el dinero ahora. Memoriza la pregunta de control y la respuesta. Te lo mandaré por mensaje. Maldita sea, no tienes tu teléfono. Anótalo. Dasha encontró un volante publicitario desteñido y un lápiz roto en el mostrador. Escribió los números y palabras mientras Mila los dictaba y luego guardó el papelito en el bolsillo. Gracias, Mila, susurró. No sé qué haría sin ti. Para, la interrumpió su amiga con firmeza. Volverás a casa. Y entonces destrozaremos a ese bastardo y a su madre. Solo aguanta. La llamada terminó. Dasha colgó y se sintió completamente vacía. Estaba sola en una habitación fría y desconocida, enfrentando lo que prometía ser la noche más larga de su vida. No durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad impenetrable. El odio empezó a reemplazar al miedo, ahogándolo por completo. Repasó cada palabra de Abraham, cada gesto, la historia de los bandidos, sus ojos desorbitados, la orden de fingir que era su hermana, la calma artificial en la habitación del hotel. El pánico, la urgencia, todo había sido un teatro. Una traición meticulosamente planeada. Al amanecer salió. 5 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Los caminó por un camino embarrado, con el viento cortando a través de su abrigo. Algunos conductores la miraron con curiosidad. Despeinada, exhausta, con los ojos hinchados por el llanto. Pero ya no le importaba. La furia ardía más que la humillación. En la oficina de correos la miraron con desconfianza.
Pero aún así, le entregaron la transferencia cuando dio la palabra clave. Alcanzaba justo para un boleto de autobús y el pastel más barato del kiosco de la estación. El autobús era antiguo, traqueteando y deteniéndose en cada pequeño asentamiento. Dasha miraba fijamente por la ventana. El paisaje se borraba. Veía solo una imagen, una y otra vez. Abraham saliendo de esa habitación de hotel con su maleta. Tras 24 horas de viaje humillante y agotador, finalmente llegó a su ciudad. La noche había caído. Las luces brillaban. La vida continuaba como siempre. Y ese contraste le dolía aún más. No fue a ver a Mila. No fue a sus padres. Primero debía ir a casa, a su apartamento, el de ella y Abraham. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en la escalera. Subió hasta su piso, sacó lo único que le quedaba, la llave de su casa, y la introdujo en la cerradura. No giró. Intentó de nuevo. Una vez más. La llave entró solo a medias y luego topó con resistencia. Un hielo recorrió sus venas. Presionó contra la puerta. No cedió. Habían cambiado las cerraduras. Sus ojos recorrieron la puerta y entonces lo vio, una hoja de papel blanca, pegada a la altura de la vista. No era una nota. Era un aviso oficial con sello gubernamental. Una notificación: se informa a la ciudadana Daria Brusnikova que el acceso al apartamento No. 47 queda denegado en virtud de una solicitud del propietario, Abraham Chagin, debido a una investigación en curso. No terminó de leer. La firma y el sello al pie fueron suficientes. Chagin, quirúrgica y legalmente, no supo cuánto tiempo permaneció allí, 10 minutos, 1 hora. Finalmente se levantó. La furia helada la sostuvo, se marchó. Solo quedaba un lugar al que ir, su cafetería. Llegó a Sweet Stories justo cuando la ciudad comenzaba a despertar. Tocó la puerta de personal. Mila la abrió momentos después. Corrió hacia ella y luego se detuvo de repente escudriñando el rostro de Dasha. Pálido como papel, ojos huecos y fieros. «Gracias a Dios estás viva», susurró Mila. «Casi pierdo la cabeza. Cambiaron las cerraduras, lo sé», raspó Dasha. «No me dejaron entrar. Mila, me echaron de mi propio hogar». «Lo sé», respondió Mila en voz baja. «Y eso no es todo. Ven conmigo, necesitas ver algo». La llevó al café tranquilo y sombrío. Un portátil estaba sobre el mostrador, la pantalla encendida. Dasha se detuvo frente a él. «¿Qué es esto?» Mila no respondió. Simplemente giró la pantalla hacia ella. Un sitio de noticias local en primera plana. Letras grandes y llamativas. La fábrica de Anastasia CHAGINA saqueada desde dentro. Las yemas de Dasha se clavaron en el mostrador. Las primeras líneas se desdibujaron ante sus ojos. 10 millones de rublos sustraídos de las cuentas de la empresa. Luego llegó al siguiente párrafo. Según una fuente anónima cercana a la familia Chagin, la principal sospechosa del desfalco es la esposa del hijo del propietario, Daria Brusnikova. La mujer, de comportamiento inestable, huyó de la ciudad inmediatamente tras la desaparición de los fondos. El mundo se inclinó, el aliento se le escapó de los pulmones. Aquello no fue un golpe. Fue una sentencia de muerte pública. De pronto todo encajó: la huida, las mentiras, el pánico, la desaparición. Era un plan monstruoso. No la habían abandonado, la habían destruido públicamente y con método. El aire en la cafetería se volvió denso, casi irrespirable. Dasha apartó el portátil con un empujón. Casi se cae. «Esto no puede ser real», susurró. «Debe haber un error». «¿Qué error?» Mila posó una mano temblorosa sobre su hombro. «Él te dejó, cambiaron la cerradura y el artículo salió la misma mañana. No es casualidad. Es un plan». Plan, la palabra la abofeteó. Todo el tren, el miedo, la posada, había sido montado para humillarla, para quebrarla. Y la directora de esa pesadilla era Anastasia. Algo dentro de Dasha se partió y, acto seguido, se endureció. Ya no era una víctima. Era una mujer sin nada que perder. «Voy a ir a verla», dijo. La voz baja y ajena. «Voy a mirarla a la cara y a preguntarle por qué». «Dasha, no», replicó Mila. «Es una locura. Ella quiere que vayas. Entrarás furiosa, dirás algo temerario y lo usará en tu contra. Me da igual». Dasha se soltó. «Tengo que verla. Ahora». Salió del café sin escuchar las súplicas de Mila y detuvo el primer taxi que encontró. Dio la dirección y se recostó en el asiento.
La finca Chagin se erguía en un suburbio exclusivo tras altos muros de piedra, un lugar al que siempre acudía con reticencia, sintiéndose outsider. Pero ahora iba como quien va al combate. El taxi se detuvo ante unas rejas de hierro ornamentadas. Dasha bajó y pulsó el interfono. Una cámara giró hacia ella, fría y mecánica. «Sí», oyó una voz masculina, la de seguridad. «Necesito hablar con Anastasia Igorevna. Dígale que es Daria Brusnikova». Espere, los minutos se estiraron, exasperantes. El viento le calaba el abrigo. Miró las rejas que la separaban de quien le había destruido la vida. Esperó ser rechazada, que le dijeran que la señora no estaba. En cambio, la pequeña puerta lateral hizo clic y se abrió. Dasha entró en los jardines de la finca, y nadie salió a recibirla. Avanzó por el impecable camino de adoquines cuando la puerta principal de la mansión, palaciega, se abrió, y allí estaba Anastasia. Vestía un elegante traje de cachemira color crema, el peinado perfecto, un collar de perlas descansando en su cuello. Parecía lista para una reunión de negocios, no para afrontar a una nuera caída en desgracia. No se molestó siquiera en bajar los escalones. Se plantó en el descansillo superior y la miró con superioridad glacial. «¿Qué quieres?». Su voz era serena y cortante como el hielo. «¿Por qué?», gritó Dasha, la voz rota. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho?». Los ojos de Anastasia la recorrieron con curiosidad desdeñosa, cabello revuelto, rostro pálido, ropa usada más de un día en la carretera. El desprecio era evidente. «Haces la pregunta equivocada», replicó por fin. «No deberías preguntar por qué, sino por qué tan tarde. Supe desde el principio que eras un error. Una nadie que se piensa a alguien. Tu cafetería, tu supuesta independencia. Eres una vergüenza para nuestra familia. Yo no robé nada». Dasha avanzó hacia ella. «Tú conoces la verdad. Abraham orquestó todo esto. Abraham es mi sangre», la interrumpió Anastasia con aspereza. «Tropezó al involucrarse contigo. Pero él es un Chagin, y tú no eres nadie. Pronto toda la ciudad entenderá eso. Has terminado, Daria, y yo te destruiré. Te convertiré en polvo. Haré que tu nombre provoque repugnancia. Ahora fuera de mi propiedad». Se dio la vuelta y desapareció entre las puertas de la casa. La puerta se cerró en silencio tras ella. Un instante después se acercó un guardia de seguridad. «Por favor, váyase». Humillada y aplastada, Dasha se volvió hacia las rejas. Las palabras de su suegra resonaban en sus oídos. «Te destruiré». No era una amenaza. Era una ejecución en curso. A la mañana siguiente, la ejecución continuó. Mientras ella y Mila discutían el siguiente paso, un equipo de inspección sanitaria irrumpió en el café. 2 hombres y una mujer severa, vestidos con trajes impecables. Registraron cocina y salón al milímetro, alumbrando bajo las cámaras frigoríficas, tomando hisopos, puliendo detalles nimios, una fisura en una baldosa, una supuesta ventilación insuficiente, la ausencia de una certificación de harina recién introducida. Era una farsa. Su cafetería siempre había superado las revisiones sin problemas. Sin embargo, tras horas de un examen hostil, les entregaron un informe de 5 páginas. El veredicto final, en negrita: suspender operaciones indefinidamente hasta subsanar todas las irregularidades. Colocaron el sello oficial en la puerta y se marcharon. Dasha y Mila se quedaron en la cafetería cerrada y silenciosa. Su negocio, su orgullo, años de esfuerzo destruidos en 3 horas por el capricho de una sola persona. Y aquello era solo el comienzo. Esa tarde, Mila trajo el último ejemplar del periódico local. En la página 3 apareció un pequeño artículo, continuación de la historia del robo en la fábrica, acompañado de comentarios anónimos de ciudadanos preocupados. Uno aseguraba que Dasha había mostrado comportamientos erráticos la semana anterior. Otro describía su estilo de vida ostentoso, incompatible con los ingresos de una dueña de cafetería. Golpe a golpe, brochazo tras brochazo, le pintaron un retrato: codiciosa, inestable, capaz de cualquier cosa por dinero. El golpe final la aguardaba en la comisaría. Con la intención de actuar conforme a la ley, Dasha fue a denunciar el robo de su pasaporte. Tras una larga espera, un joven teniente cansado la llamó. Empezó a explicar, pero en cuanto pronunció su nombre y el de su marido, la expresión del funcionario cambió.
Tecleó algo en su ordenador, frunció el ceño y la miró con desdén apenas disimulado. «Daria Viktorovna Brusnikova». «Sí, soy yo». «Pues bien, señora Brusnikova». Se recostó en la silla. «Hace 2 días su marido, Chejin Abram Pavlovich, ya presentó una denuncia alegando que usted lo dejó y se llevó su pasaporte y sus documentos. Por tanto, no veo motivos para aceptar su denuncia». «Buen día». Dasha salió tambaleándose. La trampa se había cerrado. Él lo había planeado todo. No solo se había llevado su pasaporte, la había privado preventivamente de cualquier medio para demostrarlo. De regreso en casa de Mila, el único refugio que le quedaba se desplomó en el sofá. Todas las salidas habían sido bloqueadas, sin hogar, sin trabajo, sin dinero, sin papeles. Señalada como ladrona, Anastasia había cumplido su promesa. La había destruido. Aquella noche, mientras Dasha permanecía en la oscuridad mirando al vacío, sonó el teléfono de Mila. Ella frunció el ceño, contestó y se lo pasó. «Es un número extraño». «Un hombre», dijo. «Hola, Daria Viktorovna», susurró una voz masculina apurada y nerviosa. Hablaba a toda prisa, como si temiera que alguien lo escuchara. «No me conoce. Soy un excontable de la planta Chejin. Renuncié la semana pasada, no puedo darle mi nombre. Por favor, compréndalo». «¿Qué quiere?», preguntó Dasha. «Quiero que sepa la verdad», murmuró. «Lo que escriben en los periódicos es una mentira. Pero no del todo. El dinero, los 10 millones, sí desapareció. Pero no fue un robo». «¿Cómo que no fue un robo?», dijo ella. Hubo una pausa. El hombre reunió valor. Fue una transferencia bancaria oficial. Su marido la hizo. Con un poder notarial de su madre. El dinero salió de la cuenta de la fábrica y fue a parar a otra cuenta en la sucursal local de Prom Bank. «¿A nombre de quién?», susurró Dasha, ya intuida la respuesta. «A una cuenta abierta a su nombre, Daria Viktorovna. Se abrió hace un mes. Con su pasaporte». La llamada terminó con un clic. El interlocutor había colgado. Dasha se quedó inmóvil, el teléfono pegado a la oreja. Silencio, pero su cabeza rugía. Una cuenta a su nombre, abierta un mes atrás. La pieza final del rompecabezas encajaba. El crimen perfecto. La trampa perfecta. No se habían limitado a plantar pruebas. Habían erigido una estructura legal, inscrito su nombre y esperado a que ella misma subiera al patíbulo. Abraham le había robado el pasaporte. Y así lo habían utilizado. Con sus documentos podían abrir cuentas, solicitar créditos, registrar operaciones a su nombre. Y ella, ingenua, ni siquiera había notado la ausencia durante 2 días. Él le había dicho que estaba ordenando y que había movido sus papeles. Ella le creyó. «¿Qué ha pasado?», preguntó Mila, tomando el teléfono de las manos temblorosas de Dasha. «Han transferido el dinero a una cuenta a mi nombre», respondió ella con voz hueca. «La abrieron hace un mes con mi pasaporte. Y Abraham movió allí los 10 millones. Mila palideció. «Dios mío, Dasha». «Eso es», dijo, evidencia contundente. «Nadie creerá que no lo sabías». «Lo sé», susurró Dasha. «Y ahí radica la genialidad perversa del plan de Anastasia. No rumores anónimos, no acusaciones sueltas, sino documentos bancarios fríos e irrefutables, una transferencia de la fábrica a su cuenta personal. Y la nuera convenientemente fuera de la ciudad. Cualquier investigador, cualquier juez, tardaría 5 minutos en dictar veredicto, culpable. La fuerza la abandonó. La cólera y la desesperación que la habían consumido durante la noche y la mañana se disolvieron. Se sentía como una mosca en una tela pegajosa e invisible. Cuanto más forcejeaba, más se enredaba. Atrapada. Sin hogar, sin trabajo, sin dinero, sin papeles. Y ahora con 10 millones a su nombre que ni podía reclamar ni podía negar. Se había acabado. Anastasia había ganado. Las horas pasaron en silencio. Mila habló de abogados, de contraataques, pero ambas sabían la inutilidad de la esperanza. ¿Qué letrado del lugar iba a plantar cara a la todopoderosa familia Chagin? ¿Contra pruebas bancarias tan irrefutables? Esa misma tarde sonó el timbre. Las 2 se sobresaltaron. Mila miró a Dasha con un brillo nervioso. «¿Esperas a alguien?» «Ya no hay a quien esperar», contestó ella. «Podrían ser policías». Mila se acercó a la mirilla, alzó las cejas. «Es Blasov», susurró. «El periodista». «No lo abras», dijo Dasha. «Es tarde», murmuró Mila. «Creo que me ha visto». Tras dudar un instante, abrió.
En el umbral se hallaba Anatoly Blasov. Nada que ver con la imagen épica que Dasha imaginaba. Bajo, algo encorvado, algo más de 40 años, ojos cansados tras las gafas, una chaqueta modesta y un portafolios gastado. Más maestro veterano que paladín de los débiles. Mila Nazarova, dijo con voz tranquila. Soy Anatoly Blasov. ¿Puedo hablar con Daria Brusnikova? Sé que está aquí. Mila miró a Dasha. Ella sintió levemente. Ya no le quedaba nada que perder. Blasov entró y tomó la silla que le ofrecieron. Sin rodeos empezó. Daria Viktorovna, dijo mirándola a los ojos. Soy el autor del artículo que salió hace 2 días. Quiero que sepa algo. No creo ni una palabra de lo publicado. Dasha esbozó una sonrisa amarga. Pero usted lo escribió, replicó. Escribí lo que una fuente de confianza del círculo Chagin filtró. Era su versión. Estaba obligado a publicarla. Era información. Pero llevo 5 años investigando a Anastasia Chejina. Sé una cosa. Ella nunca es víctima. Ella crea víctimas. Abrió el portafolios y sacó una carpeta delgada. He escarbado en su imperio. Impuestos, contratos opacos, presión sobre competidores. Es extremadamente astuta y cautelosa. Todo a su alrededor parece inmaculado, perfectamente encubierto. Lo que le pasó a usted es exactamente su estilo. Demasiado pulcro, demasiado teatral. Una función impecable diseñada para resolver su problema y quedar impoluta como parte agraviada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Estoy convencido de que la han enmarcado, dijo. Quiero contar la historia real, pero la necesito a usted. Es la clave, la única persona que vio lo que ocurrió entre bastidores. Dasha guardó silencio. ¿Confiar en aquel hombre? El mismo que había arrojado la primera piedra sobre ella frente a la ciudad entera. ¿Por qué habría de fiarme? Preguntó. ¿Tiene otra opción? Replicó Blasov con crudeza. La policía está en su contra. La opinión pública está en su contra. Su suegra maneja palancas de poder en esta ciudad. Ahora está en el fondo. Tiene 2 salidas. Quedarse aquí y esperar a ser detenida, y eso ocurrirá tarde o temprano. O luchar. Dígame todo lo que sepa. Cada detalle, por nimio que parezca, el viaje en tren, la conversación con su marido, la extraña orden sobre su supuesta hermana. Todo. A cambio, añadió, le doy mi palabra y todos los recursos de mi modesto pero combativo medio. Le prometo que quemaré su imperio hasta los cimientos. No era solo una oferta. Era un salvavidas lanzado en el instante exacto de su hundimiento. Dasha apenas pudo respirar. La pasividad equivalía a la muerte, lo comprendió. Miró a Blasov, a su rostro extenuado y a la llama que ardía en sus ojos, y tomó una decisión, pero no la que él esperaba. De acuerdo, dijo con voz firme por primera vez en días, acepto, pero con una condición. Blasov arqueó una ceja. No seré solo su fuente, continuó Dasha. No me ocultaré en las sombras mientras usted libra la batalla con mi nombre. Esta es mi vida, mi nombre, mi pelea, no la cederé a nadie. Seremos socios. Trabajamos juntos, en pie de igualdad o no trabajamos. Cayó un silencio. Mila miró a Dasha con admiración. Blasov la observó largo rato, nada de condescendencia, sorpresa, luego respeto. Veía no a una víctima rota sino a alguien dispuesta a luchar hasta el final. Socios, entonces, dijo esbozando una leve sonrisa. Eres más dura de lo que pensaba. Me gusta tu temple. Acepto. Extendió la mano. Dasha la estrechó con firmeza. Aquel apretón valió más que 1000 palabras. Fue un pacto forjado sobre las ruinas de su vida. Esa misma noche, comenzaron. Dasha hablaba. Blasov escuchaba, preguntaba y tecleaba con rapidez. Ella le contó todo. La aparición repentina de Abraham en el café, su pánico, la desesperada carrera hacia la estación, la humillante orden en el andén, el conductor, el mensaje helado de Anastasia, el hotel abandonado, la traición de su esposo. Cada palabra convertía su sufrimiento personal en un arma. Al amanecer, Blasov dio el primer golpe. El titular cortaba como una cuchilla. El caso de los 10 millones de los Chejina, crimen perfecto o montaje impecable. No acusaba directamente a nadie, pero planteaba todas las preguntas incómodas. ¿Por qué la esposa del sospechoso huyó de la ciudad con él? ¿Por qué su poderosa madre, sabiendo de la fuga, no los detuvo y en cambio, envió un mensaje burlón?
¿Por qué la única fuente de la narrativa es la parte que se presenta como víctima? Citando a una fuente cercana a Daria Brusnikova, presentó una versión alternativa cuidadosamente construida. Dasha no era una criminal, sino una peón en un esquema familiar monstruoso. El artículo explotó en la ciudad como una bomba. Los comentarios llegaron por cientos. El público se dividió, algunos seguían maldiciendo a la ladrona Dasha, pero otros empezaron a dudar. Por primera vez, la narrativa impecable de Anastasia Chejina mostró grietas. Dasha tenía una oportunidad, pequeña, frágil, pero real. Ella se sentó con Mila y Vlasov en la cocina, actualizando la página, leyendo comentarios cuando sonó su teléfono. Su expresión se oscureció al escuchar. Atacaron rápido y sin piedad. ¿Qué pasó?, preguntó Dasha sintiendo un hielo apretarle el corazón. Mi contacto en el juzgado de la ciudad. Hace 10 minutos se registró una solicitud de divorcio. Abram Chejin te está divorciando. Dasha asintió en silencio. Lo esperaba. Pero eso no es todo, continuó Vlasov, con la voz endurecida. La solicitud se filtró inmediatamente a medios rivales. Los motivos citados, conducta criminal y fraude moral de tu parte. Y lo más importante, al mismo tiempo presentaron una petición para despojarte de tu participación en tu apartamento y para invalidar tu participación en el café Sweet Stories, alegando adquisición fraudulenta. Dasha se quedó paralizada. No solo le estaba divorciando, no solo le estaba expulsando de su hogar. Quería borrarla, legal y financieramente, arrebatarle lo último que tenía, el negocio que había construido desde cero. Probar que nunca había creado nada, que sus 5 años de esfuerzo eran una mentira. Los términos legales colgaban en el aire, fríos, afilados, letales. Era el sonido de un cerrojo apuntando a su sien. Mila se tensó junto a ella, lista para estallar de furia. Pero Dasha solo sintió un extraño silencio vibrante. Esperaba rabia, venganza, incluso cárcel. Pero no esta aniquilación burocrática de su identidad. Quería demostrar que nunca había existido. Eso es, susurró Mila, levantándose con furia. Quieren quedarse con el café. Dasha volcó su alma en él y también sus ahorros, mucho antes de ese matrimonio. Tenemos todos los documentos. Tienen 10 millones en su cuenta, respondió Vlasov con calma observando a Dasha. Dirán que toda inversión inicial vino de dinero que ella manipuló de su confiado hijo. Es un juego sucio, y planean ganar. Dasha levantó la cabeza. El frío en su interior se transformó en acero. Bien, susurró. Mila y Vlasov la miraron, atónitos. Bien, repitió Mila sorprendida. Se están apresurando. Están entrando en pánico, dijo Dasha con la mirada fija en Vlasov. Tu artículo los sacudió. Eso significa que vamos por el camino correcto. Tienen algo que ocultar. Vlasov asintió lentamente, aprobando. Exactamente. Reaccionaron demasiado rápido y con demasiada agresividad. Eso es un error, de los que se cometen cuando alguien teme que la verdad salga a la luz. Así que investigamos más rápido, más profundo. Desde ese momento, su trabajo se convirtió en un asedio. El apartamento de Mila se transformó en su cuartel general. Vlasov, usando sus contactos, confirmó primero la existencia de la cuenta, extraoficial pero incuestionable. La cuenta a nombre de Daria Brusnikova en Prombank existía, abierta poco más de un mes atrás. Exactamente 10 millones de rublos, intactos, tendidos como carnada en una trampa. Necesitaban un hilo conductor, que no los llevara a Dasha, sino que los alejara de ella. ¿Por qué se había colocado ese dinero allí realmente? Gracias a favores antiguos y promesas de exclusivas futuras, Vlasov logró obtener los registros bancarios personales de Abram de los últimos 3 años. La casa había comenzado. Sacó un enorme montón de papeles y los dejó sobre la mesa de la cocina. Aquí, dijo. Toda su vida financiera. Si mintió en algún lugar, ocultó gastos, debería estar en estos registros. Yo buscaré transacciones grandes vinculadas a la fábrica. ¿Y tú? Miró a Dasha. Viviste con él. Conoce sus hábitos. Busca lo que no encaje, pequeñas anomalías, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Y Dasha comenzó a investigar. Fue humillante y doloroso. Línea tras línea, leía su vida compartida como si fuera el libro contable de un desconocido. Cargos en el restaurante donde celebraron su cumpleaños, entradas de teatro. Luego,
decenas de gastos que nunca conoció, regalos que no recibió, facturas de hoteles de ciudades que él decía haber visitado por negocios. Hora tras hora, repasó las hojas hasta que los números se difuminaron. Se sentía como una investigadora, catalogando la vida de un hombre con quien había dormido durante años. Pasaron 2 días. No encontraron nada decisivo. Solo pequeñas mentiras, los secretos cotidianos que muchos esposos guardan. Ninguno justificaba tal traición monstruosa. Dasha comenzaba a perder la esperanza cuando notó un detalle diminuto y repetitivo, tan pequeño que podría haberse pasado por alto. Cada 2 semanas, a veces cada 10 días, aparecía un retiro de efectivo modesto en la cuenta de Abraham. Siempre la misma suma, 5,000 rublos, y siempre del mismo cajero automático. El código mostraba que el cajero estaba en un lugar llamado Pravdina. Dasha se congeló. Conocía el nombre. Un asentamiento urbano anodino a unos 50 kilómetros de su ciudad. Abraham lo había mencionado de pasada un par de veces. Vamos a Pravdina a recoger piezas para las máquinas de la fábrica, decía. Hay una pequeña planta allí, nuestro contratista. Piezas para las máquinas. Nunca le prestó mucha atención. Ahora su mente comenzó a correr. ¿Por qué viajar 50 kilómetros para retirar 5,000 rublos? En su ciudad había cajeros en cada esquina. ¿Por qué siempre esa máquina y siempre la misma cantidad? No era coincidencia. Parecía un pago regular, como mantenimiento o reparación. A Natalie llamó con la voz temblorosa. «Mira esto». Señaló las líneas resaltadas. Blasov se puso los anteojos y estudió las páginas con atención. «Pravdina», murmuró. «¿Qué hay en Pravdina?» Dijo que había una pequeña planta que provee piezas a la fábrica. «Voy a comprobarlo», respondió Blasov, sacando su teléfono. 15 minutos después tenía la respuesta. No había planta de piezas en Pravdina. Solo una antigua quesería cerrada hace 5 años. Eso era todo. ¿Abraham había mentido? Había estado mintiendo sobre esos viajes desde el principio. «Debemos ir a Pravdina», dijo Dasha, no como pregunta, sino como afirmación. A la mañana siguiente, antes del amanecer, estaban en el destartalado coche de Blasov. La carretera era gris y monótona. Dasha veía los árboles pasar y sentía un presentimiento más frío formarse en su interior. No sabía qué encontrarían, pero estaba segura de que cambiaría todo. Pravdina era exactamente como la imaginaba. Unos pocos bloques de 5 pisos, una expansión de sector privado, una plaza central con un monumento a Lenin. Polvorienta, silenciosa, desolada. Blasov encontró la sucursal donde estaba el cajero. Usando la dirección de la sucursal, delimitaron el barrio. Condujeron lentamente por calles de casas idénticas y vallas. «¿Qué buscamos?», preguntó Blasov. «No lo sé», admitió Dasha. «Una casa que se vea diferente», y entonces la vio. En medio de verjas torcidas y jardines descuidados destacaba una casa pequeña pero pulcra, recién pintada de melocotón, ventanas de plástico y un cantero con ásteres tardíos. Ropitas infantiles colgaban en un tendedero, pequeños enterizos y camisitas. A Dasha se le cortó la respiración. «Para aquí», susurró. Salió del coche con las piernas hechas de algodón. El corazón le latía a toda prisa. Blasov se quedó junto a la verja, ella respiró hondo y avanzó por el sendero hasta el porche. Tocó el timbre. Voces de niños, luego pasos. Una mujer joven de unos 30 años abrió la puerta, sosteniendo en brazos a un niño de año. Los ojos curiosos del niño escrutaban a Dasha. «Hola», dijo la mujer. «¿A quién busca?» Dasha no pudo articular palabra. Sacó del bolsillo un teléfono viejo, lo único que Mila había logrado salvar de su apartamento antes de que cambiaran las cerraduras, y abrió una fotografía, la foto de su boda con Abraham. Se la mostró a la mujer. La expresión de ella cambió. No fue sorpresa, sino petrificación, reconocimiento, miedo y una tristeza largamente incubada. «¿De dónde sacó esto?», preguntó en voz baja. «Es mi marido», dijo Dasha. Las palabras cayeron como un veredicto. La mujer bajó la mirada y apretó al niño contra sí. «Pase», dijo, con la voz plana. La casa olía a talco para bebé y a pan recién horneado. Dibujos infantiles colgaban de las paredes. La mujer Marina se presentó, dejó al niño en un corralito y se sentó frente a Dasha, en la mesa de la cocina. Contó todo. Había conocido a Abraham 3 años atrás.
Él era atento y complaciente. Le dijo que estaba casado pero desgraciado. Una esposa fría y dominante incapaz de tener hijos, dedicada solo a su carrera. Le prometió que se divorciaría. Juró que amaba a Marina y a su hijo por encima de todo. Venía cada 10 o 14 días trayendo dinero, los sobres de 5,000 rublos, comida, juguetes. Era todo para ellos. Mientras Dasha escuchaba, el suelo le pareció desaparecer bajo los pies. La mentira de la esposa estéril y fría dolió más que la propia traición. ¿Y los 10 millones? Preguntó Dasha cuando Marina hizo una pausa. ¿Él le dijo algo sobre una suma grande? Marina se estremeció. Sí, recientemente. Dijo que pronto estaría resuelto. Que su madre por fin accedía a darle dinero para que pudiera divorciarse y llevarnos al sur, comprarnos una casa. Prometió traerme una suma muy grande para que nos mudáramos y esperáramos. Dijo que era la única forma de arreglarlo sin escándalo. Iba a venir en unos días. En ese instante, todo encajó para Dasha. Una claridad fría y aterradora la atravesó. Ese dinero no estaba pensado para comprarle una casa a Marina. Estaba pensado para comprar su silencio, hacerla desaparecer. No era el regalo de un hombre enamorado. Era un pago por la desaparición organizado por Anastasia. Un plan frío y despiadado para eliminar el error de su hijo. Pagar a la amante lo suficiente para que se marchara. Luego, atribuir la suma desaparecida a la odiada nuera y borrar así 2 manchas de la reputación familiar de un solo golpe. 2 suciedades. Un movimiento diabólico. El silencio en la cocina cálida de Marina se volvió insoportable. Dasha miró a aquella mujer, tan víctima como ella, y sintió cómo se apagaban las últimas brasas de la ofensa personal. Aquello ya no era solo la historia de la traición de un hombre. Era la narración de la crueldad calculada de Anastasia Chejina. Trataba las vidas como piezas de ajedrez, sacrificando peones sin remordimiento para proteger a su rey y el buen nombre de la familia. Marina bajó la vista y dejó caer lágrimas silenciosas. Apenas empezaba a comprender que la prometida casa junto al mar era, en realidad, un billete sin regreso al exilio. No podía hacerlo, murmuró más para sí que para Dasha. Él ama a nuestro hijo. Se ama a sí mismo, replicó Dasha en voz baja con una certeza sombría. Y le tiene miedo a su madre. Eso es todo lo que es capaz de hacer. Habían conseguido lo que buscaban. No solo la prueba de la inocencia de Dasha, sino una bomba capaz de hacer estallar la fachada de la familia Chejin, bigamia, un hijo ilegítimo, escándalos que destruirían la imagen santurrona y respetable de Anastasia. Tenemos que irnos, dijo Dasha. Blasov, que había permanecido en el umbral absorbiendo cada palabra, asintió. Dasha se volvió hacia Marina. Debe ser muy cuidadosa. Ahora que lo sabemos, podrían intentar algo. Marina asintió sin levantar la vista. Salieron de la casa y se sentaron en el coche en silencio. Blasov puso en marcha el motor pero no se movió. Pensaba que lo había visto todo, dijo al fin. Pero esto es otro nivel. Ella había pensado eliminar a las 2 con un solo movimiento, comprar el silencio de una mujer a costa de la libertad de la otra. Brillante y monstruoso a la vez. Se subestimó, dijo Dasha. Creyó que Marina aceptaría el dinero y desaparecería y que yo me rompería y acabaría en la cárcel. Ahora tenemos todo lo necesario para destruirla. Blasov finalmente miró a Dasha. Sus ojos brillaban con el placer depredador de quien ha acorralado a su presa. Volveremos a la ciudad y escribiré el artículo, dijo. Sin insinuaciones, sin eufemismos. Lo expondré todo, fotografías de la casa, el testimonio de Marina, la historia del niño. Publicaré cada palabra que me contó. La ciudad explotará. El regreso se sintió más corto. Recorrieron la autopista a toda prisa y con cada kilómetro la tensión aumentaba. Llevaban la verdad consigo, pesada, volátil. Cuando las luces de la ciudad se alzaron en el horizonte, el teléfono que Blasov le había prestado a Dasha sonó. Un número desconocido. Ella respondió. «Hola», dijo. «Dasha, Daria Viktorovna, soy Marina». La voz de la mujer se quebró, temblaba al borde del grito. Estaba llena de terror. «Ella estuvo aquí. Acaba de irse». Dasha se quedó paralizada. «¿Quién?» «Dasha, fue Anastasia», sollozó Marina.
Llegó en un coche negro enorme con guardias. Entró en mi casa sin llamar. Me dijo que si no abandonaba la ciudad esta noche, me quitaría al hijo. Dijo que tiene contactos para retirarme la patria potestad, declararme incapaz y enviar a Pavlik a un orfanato. Me amenazó. Las palabras cayeron sobre Dasha como una catarata de hielo. Ese era el plan B. Anastasia ya lo sabía. Ella siempre lo sabía. Tenía ojos y oídos en todas partes. Alguien debió ver el coche extraño y avisar. Y cuando Anastasia comprendió que su plan perfecto se había venido abajo, que Dasha había localizado a Marina, recurrió a la fuerza bruta. Si comprar el silencio fallaba, lo aterrorizaría hasta que obedezca. «Marina, escúchame», gritó Dasha entre sollozos. «Estás en casa, estás a salvo. ¿Tu hijo está contigo?» «Sí, está aquí», balbuceó Marina. Me dio 1 hora para recoger. Dijo que alguien me esperaría en la estación con dinero y un billete solo de ida. A algún lugar de Siberia. «No vayas a ningún lado», ordenó Dasha. «Cierra las puertas, no abras a nadie. Estamos ya en la ciudad. Pensaremos qué hacer». Dasha colgó y contó todo a Blasov. Su rostro se endureció, apretó la mandíbula. «No se detendrá ante nada», siseó, golpeando el volante. «El niño es su última palanca. Si Marina desaparece, perdemos todo de nuevo. Será tu palabra contra la suya. Tenemos que protegerla», dijo Dasha. «Tenemos que ir ahora mismo». «No», la cortó Blasov, virando de forma brusca. «Eso es exactamente lo que ella espera. Si corremos allí, la policía ya estará esperando, acusándonos de intimidar a la testigo. Ha planeado cada ángulo. Tenemos que ser más listos. Ya estaba marcando un número. Conozco a un hombre, un exdetective convertido en investigador privado. Irá a vigilarla hasta que decidamos el siguiente movimiento». Pero antes de que terminara de hablar, volvió a sonar el teléfono de Dasha. Un número desconocido. Un frío presagio se retorció en su interior. Contestó. Dasha reconoció esa voz al instante, la misma que apenas una semana atrás le había susurrado palabras de amor. La voz de Abraham. Pero ahora estaba distorsionada por el pánico, cruda y quebrada. «Dasha, tienes que ayudarme. Por favor, ella me traicionó». «¿Qué? ¿Quién?» «Mi madre», gritó. «Se enteró de que fuiste a ver a Marina. Lo sabe todo. Dijo que la decepcioné, que soy débil, que no pude resolver un problema sencillo». Su discurso se disolvió en sollozos frenéticos. «Estoy en la comisaría. Me arrestaron. Ella misma llamó. Presentó una denuncia. Dijo que yo le robé dinero, que tú y Marina me manipulasteis, que conspiramos para robarle la empresa». Dasha apartó el teléfono de su oído y miró a Blasov. Él ya había entendido. Un tercer golpe demoledor en apenas unos días. Aquello era la obra maestra de Anastasia, su sacrificio despiadado para salvar el juego. Al darse cuenta de que su familia secreta saldría a la luz, cortó el último vínculo con el escándalo. Ofreció a su propio hijo a los lobos para salir indemne. No se limitaba a abandonarlo. Lo entregaba con sus propias manos. Ahora ella no era cómplice. Era la víctima trágica, traicionada por una codiciosa nuera, una amante engañosa y un hijo de voluntad débil. En ese papel era intocable. El silencio llenó el coche, roto únicamente por los gemidos impotentes de Abraham. Dasha apenas lo escuchaba. Solo percibía el colapso de su realidad convertido en absurdo. Una madre sacrificando a su propio hijo para proteger su trono. Blasov giró el volante bruscamente. «¿A dónde vamos?», susurró Dasha. «A pensar», murmuró. «Acaba de dar jaque mate. Se ha presentado como la víctima y a todos los demás como criminales. Abraham detenido, Marina aterrorizada, tu bajo investigación. Cortó todos los hilos. ¿Y ahora?», preguntó Dasha. «Ahora necesita consolidarlo. Hacer que su versión sea la única verdad». «¿Y cómo lo logra?», se respondió él mismo. «En público. Necesita un escenario, el más grande de la ciudad». Su predicción resultó exacta. A la mañana siguiente la ciudad entera estaba alborotada. Anastasia Chijina, devastada por la traición, había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Municipal. Oficialmente, Seguridad Corporativa y Prevención de Fraudes. En realidad, su coronación como santa ofendida. Prensa invitada. Figuras influyentes convocadas. Una ejecución pública disfrazada de deber cívico.
Tenemos que estar allí, dijo Blasov, observando a Dasha sobre su portátil. ¿A ver cómo celebra?, preguntó Dasha, fatigada, a convertir su triunfo en su sentencia. Su plan era desesperado y arriesgado. Había pasado la noche al teléfono con Marina suplicando, instándola a luchar por sí misma, por su hijo. Dasha no sabía si Marina había aceptado. A las 3 de la tarde estaban en los escalones del ayuntamiento. Dasha sintió cientos de ojos condenatorios. Su rostro estaba en todas partes. Era la villana de la ciudad. Entrar en aquel salón era como caminar hacia su propia ejecución. No puedo, susurró. Sí puedes, dijo Blasov con firmeza. No eres presa, eres luchadora. Ve a reclamar tu nombre. Entraron justo cuando Anastasia subía al podio. La sala estaba repleta, los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos. El silencio cayó mientras ella comenzaba. Vestía un severo traje negro, el rostro pálido por un dolor digno. Sostenía un pañuelo, secándose los ojos con teatral contención. Su voz tembló al principio, luego se agudizó con acero de rectitud. Habló de confianza, de dedicar su vida a la ciudad, de acoger a una joven en su familia solo para ser recompensada con traición. Lloró a su hijo ingenuo y gentil, atrapado por malvados conspiradores. Habló de la decadencia moral, de la corrupción que devora la sociedad como un cáncer. Fue una actuación magistral, el dolor convertido en autoridad. Y la sala escuchaba, sin aliento. Dasha vio a los funcionarios en primera fila asentir con simpatía. La victoria parecía definitiva e irreversible. Exijo el castigo más severo para todos los responsables, concluyó Anastasia, con voz resonante. La ley debe ser igual para todos. La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Anastasia permaneció en el podio, disfrutando del brillo de la simpatía y el triunfo. En ese momento, Blasov, sentado junto a Dasha en la última fila, se levantó. Tu turno, susurró. Dasha se puso de pie, las piernas temblando como papel e impulsada por una fuerza invisible, caminó por el pasillo hacia el podio. El ruido de la sala se desvaneció. Cientos de cabezas se volvieron hacia ella. Vio asombro, ira, desprecio. Sintió la mirada fría y odiosa de Anastasia atravesarla. Al llegar al escenario se detuvo. El presidente del consejo, aliado leal de Anastasia, se levantó de un salto. ¿Qué significa esto? Seguridad. Retiren a esta mujer inmediatamente. Exijo el derecho a hablar. La voz de Dasha resonó alta y sorprendentemente serena. Apenas se reconocía a sí misma. Exijo el derecho a hablar como persona cuyo nombre acaba de ser arrastrado por el lodo ante toda la ciudad. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Vergüenza, gritó alguien. Déjenla hablar, respondió otro. Blasov ya estaba de pie junto a su operador de video. La cámara en directo apuntaba directamente a Dasha. No había vuelta atrás. Al comprender que un retiro forzoso solo alimentaría el escándalo, el presidente levantó la mano a regañadientes. 2 minutos. Ni un segundo más. Dasha subió al podio junto a una Anastasia petrificada, cuyo rostro reflejaba hostilidad abierta. Dasha no la miró. En cambio, enfrentó a la sala cientos de rostros esperando excusas, pero no tenía intención de disculparse. Mi nombre es Daria Brusnikova, comenzó con voz firme. Y no robé 10 millones de rublos. Pero no estoy aquí para negar nada. Estoy aquí para decirles la verdad. Toda la verdad. Luego habló con calma, sin lágrimas ni histeria. Contó cómo su esposo la arrastró fuera del café, cómo corrieron a la estación de tren, cómo justo antes de abordar la obligó a jurar que fingiría ser su prima. Habló del conductor que entregó los saludos de Anastasia Igorevna, burlándose de su mentira. Relató el hotel abandonado en Malinovka, donde su esposo la dejó, robándole el dinero y el pasaporte. Narró cómo regresó a casa solo para encontrar una notificación de desalojo firmada por el bufete de su suegra. Cómo la acusaron de robar dinero que nunca vio, transferido a una cuenta abierta a su nombre sin su conocimiento. La sala quedó en silencio, y los murmullos se desvanecieron lentamente. La historia era demasiado detallada, demasiado desgarradora para ser una invención. ¿Se preguntan por qué ocurrió todo esto?, continuó Dasha, finalmente girándose para mirar directamente a los ojos de Anastasia. ¿Por qué montar semejante espectáculo? Les diré la verdad. Sí,
Se robaron 10 millones de rublos, pero no fui yo. Mi esposo, Abram Chejin, tomó el dinero por orden directa de su madre. Y ese dinero no estaba destinado para mí. El silencio se apoderó del auditorio. Ese dinero estaba destinado a otra mujer. Y a otro niño, el hijo de mi esposo, cuya existencia descubrí apenas hace unos días. Era un soborno, destinado a hacerlos desaparecer para que la imagen impoluta de la familia Chejin permaneciera intacta. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Anastasia palideció como la muerte. «Mentiras», gritó. «Calumnias infames. Arrestadla. Me ha difamado». Sus seguidores se pusieron de pie gritando. El presidente golpeaba su mazo con desesperación. Parecía que Dasha sería arrastrada fuera del salón en cualquier momento. Y entonces, justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, las puertas traseras se abrieron. El ruido se desvaneció. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Una joven mujer estaba allí, sosteniendo a un niño. Aterrada, pálida, pero firme. Era Marina. Avanzó lentamente por el pasillo, con la mirada fija en el podio. Blasov se movió a su lado, protegiéndola. Al llegar al escenario, habló, su voz temblorosa amplificada por el micrófono que Blasov le ofreció. Ella dice la verdad. Mi nombre es Marina, y este es Pavlik, el hijo de Abram Chejin. Alzó al niño que miraba al público con los ojos abiertos de par en par. Durante 3 años Abram nos mantuvo. Prometió dejar a su familia. Entonces su madre vino a mí y me amenazó con quitarme a mi hijo si no desaparecía. Ella lo sabía todo. Orquestó todo. Anastasia la miraba como si viera un fantasma. Su rostro se retorcía entre la ira y la incredulidad. «Pruebas», gritó alguien. «¿Dónde están las pruebas? Son solo palabras». Marina vaciló. Luego metió la mano en su bolso y sacó un paquete de cartas atadas con una cinta. «Tengo las cartas de Abram. Lo prueban todo». La sala quedó en un silencio mortal. Las cartas en manos de Marina parecían un detonador. El rostro de Anastasia se volvió ceniciento. La máscara cuidadosamente construida de madre afligida se rompió, revelando al depredador acorralado debajo. «Mentiras», susurró. «Todo es un montaje. Esta chica es cómplice. Seguridad. Llévenselas». Pero era demasiado tarde. La explosión ya había ocurrido. La transmisión en vivo de Blasov no se detuvo ni un segundo. Miles de personas en la ciudad estaban viendo una mujer temblorosa con un niño, un manojo de cartas y la furia cruda y salvaje de la antes intocable Anastasia Chajina. Y sabían a quién creer. El caos estalló de nuevo. Pero era un caos distinto. Ira, confusión, incredulidad. Los periodistas se apresuraron. Los funcionarios que minutos antes asentían solemnemente ante Anastasia, ahora miraban sus teléfonos. El suelo, cualquier lugar menos a ella. Percibían el cambio en el aire. El barco de la dinastía Chejin había recibido un golpe bajo la línea de flotación y se hundía rápidamente. El presidente pálido y sudoroso golpeaba su mazo inútilmente. Nadie escuchaba. Blasov se colocó como un conductor junto a Dasha y Marina, protegiéndolas de la prensa. Lo había logrado. Convirtió la ejecución pública de Dasha en un juicio público contra la propia Anastasia. Los políticos, percibiendo el peligro, actuaron de inmediato. Un diputado cauteloso se levantó. «Dadas estas revelaciones impactantes, no podemos continuar con esta sesión. Se han formulado acusaciones graves. Exijo una comisión independiente para investigar no solo el supuesto robo, sino toda la actividad financiera de la empresa de la señora Chajina». Fue una señal, y otros inmediatamente la replicaron. Aquellos que antes se beneficiaban de Anastasia, ahora exigían transparencia y justicia, desesperados por salvarse traicionando a su antigua patrona. Anastasia permanecía en el podio, con el rostro congelado en una furia impotente. ¿Entendió? Había perdido. Su imperio, construido sobre dinero, miedo y engaño, se derrumbaba en vivo. La caída fue rápida, como una luz. En las semanas siguientes, el blog de Blasov se convirtió en la principal fuente de noticias de la ciudad. Su audiencia creció exponencialmente. La comisión independiente, liberada de la protección de Anastasia, comenzó a investigar. Blasov proporcionó 5 años de archivos de investigación, suficiente para abrir la caja de Pandora. Emergieron esquemas de evasión fiscal,
Historias sobre el servicio de seguridad de la fábrica, en realidad simples matones pagadas, expulsando competidores. Informes falsos, nóminas ocultas. Toda la estructura de engaño se desmoronó. Abraham, abandonado por su madre y en una celda, comprendió que no le quedaba nada que proteger. Cuando llegaron los investigadores, no negó nada. Confesó todo, desde el principio hasta el amargo final. Contó cómo su madre lo obligó a robar el dinero, cómo ideó el plan para incriminar a Dasha, cómo le ordenó abandonar a su esposa en una ciudad desconocida. Detalló cada paso a cambio de un acuerdo y la promesa de una sentencia reducida. Su testimonio se convirtió en el clavo final en el ataúd del Imperio Chehin. El arresto de Anastasia no fue dramático. Sin sirenas, sin fuerzas especiales. Una mañana, un coche sin distintivos llegó a su mansión. 2 hombres de civil entraron y 10 minutos después, la escoltaron fuera. Sin gritos, sin resistencia. Caminó erguida, con la mirada fija al frente, sin parpadear. Pero ya no era la reina de la ciudad. Solo una mujer mayor acusada de graves crímenes. La fábrica fue intervenida y cerrada para cubrir multas astronómicas y deudas fiscales. Pasaron los meses. El invierno cedió al primavera. La ciudad lentamente superó el escándalo, volviendo a otras preocupaciones. Un cálido día de abril, en una calle que aún olía a pintura fresca, volvió a sonar un timbre familiar. El café Sweet Stories había reabierto. No quedaba ni un solo asiento libre. Parecía que toda la ciudad había acudido. La gente hacía fila por pasteles o café, saludando a Dasha y Mila, estrechándoles la mano, ofreciendo palabras de apoyo. No eran simples clientes, eran aliados. Dasha estaba detrás del mismo mostrador donde comenzó su pesadilla. Pero ya no era la misma mujer. Ahora estaba tranquila, confiada, con la mirada firme. El juicio de Abraham y Anastasia continuaba. Pero para Dasha todo había terminado. Había logrado el divorcio oficialmente. Con el testimonio de Abraham y los documentos bancarios que demostraban la cuenta fraudulenta, había revertido con éxito el intento de despojarla de sus propiedades. Su participación en el apartamento y, lo más importante, el café, había sido restaurada. Recuperó todo, y más. Ya no era solo una pastelera. Era una mujer que no se rompió, una mujer que se enfrentó sola a la fuerza más poderosa de la ciudad y prevaleció. Se había convertido en un símbolo de resiliencia. Mila salió de la cocina con un gran pastel adornado con frutos frescos, su creación insignia. Bueno, socia, ¿crees que podemos con esto? Sonrió, colocando el pastel en la vitrina. Podemos, respondió Dasha, ajustándose un delantal blanco como la nieve. Tomó un cuchillo para cortar el primer pedazo para un cliente que esperaba pacientemente en el mostrador. Y en ese momento, contemplando el café lleno, los rostros sonrientes y su amiga leal a su lado, sintió algo que creía perdido para siempre. Estaba en casa. Esta era su vida, recuperada, protegida y jamás volvería a ser arrebatada. Y así terminó la historia. Una historia de traición, caída y la extraordinaria fortaleza de una mujer. ¿Sabes? Cada vez que leo historias como esta, siempre me detengo a reflexionar. La vida, al fin y al cabo, puede ser más compleja que cualquier novela. Nos coloca en situaciones en las que parece que todos los caminos están bloqueados y que todo está perdido. Y es precisamente en esos momentos cuando se revela la verdadera naturaleza de una persona. Reflexionemos juntos, queridos oyentes. ¿Creen que Dasha actuó correctamente? No se limitó a defenderse, pasó al ataque. Destruyó una dinastía entera, exponiendo los secretos más oscuros de una familia que, de una forma u otra, era la suya. ¿Tenía otra opción? ¿O, en una guerra como esta, todo método está justificado? Me encantaría conocer sus opiniones. Quizá quieran saber qué ocurrió después. ¿Qué fue de Marina y de su pequeño hijo? ¿Qué le aguardaba a Abraham tras cumplir su condena? Si desean conocer la continuación, no olviden hacérnoslo saber. Compartan sus opiniones en los comentarios de este video. Su perspectiva nos importa profundamente. Si tienen preguntas o reflexiones interesantes sobre la historia, háganlas saber, las leeré con gran interés. Y por supuesto, si esta historia tocó su corazón, no olviden darle me gusta. Así sabré que mi trabajo realmente les llegó.
Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas historias igualmente cautivadoras. Su apoyo significa mucho para nosotros. Cuídense ustedes y a sus seres queridos. Que su vida contenga la menor traición posible y tantas personas leales y firmes como sea posible. Les deseo lo mejor de todo corazón. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic en ella. Allí encontrarán más de nuestras historias más fascinantes.